en relación a la prevención de accidentes cerebrovasculares, o también hablaba de embolismos sistémicos en pacientes, en este caso con fibrilación auricular, ¿no? Y bueno, aparte de eso, se asociaban con una menor tasa de hemorragias mayores y una reducción en la mortalidad en general. Eh, Luego, el apixaban básicamente representa una alternativa más segura en comparación a la warfarina, y a su vez es también más efectiva. Y bueno, esto es, doctor, básicamente en estos pacientes, como le digo, con fibrilación auricular. Ya, pero ¿cómo es que llegan a esa conclusión, no? ¿Qué hicieron? Ah, ya, doctor, sí. Bueno, mediante la metodología, vamos a ver que utilizan un ensayo clínico que va a ser, como usted mencionaba en la clase, aleatorizado, y en este caso es doble ciego. Y bueno, aparte de ello, utilizan una población bastante grande, por lo que podríamos decir que el estudio es bueno, ¿no? Porque utilizan alrededor de 18.200 personas, si no me equivoco, y todas estas presentaban la fibrilación auricular, y aparte de esto, al menos un factor de riesgo para el DCB, ¿no? O el ACV. Y bueno, en relación también a la metodología, van a comparar estos dos grupos, a uno que se trataba con este medicamento, el apixaban, a los cuales se les daba unos 5 miligramos 2 veces al día, y al otro con warfarina, que los ajustaban a una dosis, no recuerdo muy bien si era de 2 o 3. Y finalmente el seguimiento, que era más o menos de 1,8 años. Entonces, en relación a todo esto, podemos decir que es un estudio bastante fiable, y en los resultados principales vamos a observar la reducción, ¿no? Del accidente, del riesgo, disculpe, de DCB y embolismo sistémico, donde mediante los gráficos y los cuadros que presenta, vamos a ver que la tasa fue de aproximadamente 1,27% por año en el grupo del medicamento del 1, o sea, el apixaban, frente al 1,60% por año en el de warfarina ya también. Y la razón del riesgo era de 0,79. Entonces, esto nos mostraba la superioridad del apixaban frente a la warfarina, ¿no? Y luego estaba el ¿Listo? otro, la hemorragia mayor, doctor. Acá también mencionan el apixaban presentaba 2,13% en relación a estas tasas de hemorragias mayores, mientras que el apixaban solamente tenía no, tenía más, que era, no, la warfarina, que era más, que tenía 3,09%. Entonces también es Ok, que tiene riesgo de hemorragias. ya. A ver, Coraima, Choquehuayta, Coraima, Coraima, Choquehuayta, Cente. A ver, pues estoy marcando de negro un ratito. Yadaí Palacios, así se pronuncia, Yadaí, o Yadaí, bueno, disculpen, Palacios, Takatuma, Brandon Sarabia, Brandon Sarabia, Enmar Huamán, Enmar Huamán,
Michelle Piñe, Presente, doctor. Michelle Piñe, Presente, doctor. amplía el resumen. Ya, doctor. También ampliando, ¿no?, lo que ya dijo mi compañero, el artículo también habla, ¿no?, aparte de los resultados, de que principalmente de que la Apixaban redujo el riesgo de accidente cerebrovascular a un 21% comparado con la warfarina, lo que es por ello que la Apixaban fue superior a la warfarina, ¿no?, en términos de eficacia y seguridad. Habiendo también menos complicaciones de acuerdo a los resultados, menos complicaciones hemorrágicas y una menor tasa de mortalidad. Es que no hemos conversado casi nada de resultados de la sesión anterior. Nos hemos concentrado en metodología, ¿no? Claro, sino en la primera... Bueno, les di un marco teórico para que entendieran por qué es importante todo esto y luego la metodología, ¿no? Entonces, amplía, que tu compañero estuvo ausente, entiendo que se haya equivocado en varios conceptos por su ausencia, pero tú sí estabas presente o no. Es cierto. ¿Ya? Entonces, haz un mejor trabajo, por favor. Ya. Escuchen. El artículo viene, ¿no?, a comparar lo que viene a ser la eficacia y la seguridad de lo que se le afectaba frente a la warfarina en los pacientes con fibrilación auricular. Lo que dicta lo que es este artículo nos indica principalmente de que presenta, ¿no?, lo que son, hemos visto lo que es una comparación para ver los resultados para ver, ¿no?, el artículo, para ver comparando la warfarina, y hemos visto, ¿no?, que son lo que son unas tablas, que viene a ser la primera, que es una tabla donde compara, ¿no?, sobre los diferentes factores de riesgo, regiones geográficas, distribuciones y diferentes usos de medicamentos previos, ¿no?, para comparar la acción de estos dos medicamentos, en el cual indica de que este artículo, la conclusión, doctor, era de que ambos, o sea, la Apixaban era superior a la warfarina, ¿no? Bueno, ok. Sí. Al menos estuviste presente. Gabriela Monterroso. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, a ver, te escucho. ¿Complementar, doctor, o hablar desde cero? Incrementa. Bueno, doctor, lo último en lo que nos quedamos de la sesión pasada, además de haber evaluado quizás los factores de inclusión y de exclusión de los participantes, es en analizar el hazard ratio, que, bueno, nos permitía, ¿no?, comprobar la eficacia, la mayor eficacia de la Apixaban en comparación con la warfarina. Hemos hecho un ejemplo, por ejemplo, con el stroke, y dijimos que en el caso de la Apixaban había aproximadamente un 21% de porcentaje de menor posibilidad de presentar un stroke que a comparación de la warfarina. Bueno, doctor, en eso nos quedamos. Y como usted dijo, no vimos tanto los resultados, sino más bien estábamos interpretando las tablas. Eso es lo que faltaría decir, más que nada. Ya, y de lo que sí se dijo, ¿algo que aportar? Disculpe, doctor. ¿Metodología o algo? De lo que sí se dijo. Bueno, doctor, mis compañeros más que nada lo mencionaron todo, ¿no? Hablamos más No, que lo nada. mencionaron mal, pues por eso te pregunto, ¿no? Ya, doctor. Bueno, hablamos de que en el caso del estudio se escogieron personas al azar, ¿no? Y que estuvo compuesto por, a ver, ¿dónde está?
Ay, ¿dónde está? Que hubieron dos grupos que consideraban factores de riesgo, ¿no? En el caso de haber presentado infartos previos, de si presentaban insuficiencia cardíaca, los criterios de exclusión, o si presentaban prótesis, si habían presentado stroke previo, si presentaban enfermedad renal previa. Y también tenían que no haber tomado warfarina antes de los 30 días, antes de 30 días. Ok, ok, listo. ¿Alguien que desea aportar adicional? A ver, José. Sí, doctor. Solo con lo último que dijo mi compañera Gabriela, que básicamente pues, se refería a los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Que eran, si mal no me equivoco, más de 18,000 pacientes que fueron escogidos aleatoriamente, que los criterios de inclusión fueron pues pacientes con fibrilación auricular, con un riesgo adicional, ¿no? Con una edad mayor de 75 años, accidente cerebrovascular previo, insuficiencia cardíaca sintomática, diabetes mellitus, hipertensión, cualquiera de esos, ¿no? Y los criterios de exclusión, pues eran fibrilación auricular después de causa reversible, una estenosis mitral moderada o grave, creo, es lo que más resaltaba. Y pues básicamente todo aquello que impedía que, bueno, no que impedía, sino que hacía un resultado como medio variable o que no contribuyera demasiado lo que es el ensayo, ¿no? Eso nada más, doctor. Ok, ¿algún otro aporte? A ver, Stephanie. Doctor, fuera de todos los resultados y todo lo que hemos analizado del artículo, bueno, también mencionó acerca del financiamiento del estudio. Por ejemplo, dijo que, bueno, en realidad no, este ensayo estaba financiado por unas empresas farmacéuticas muy grandes y, bueno, mencionó que podría haber algún sesgo en los resultados, pero como es algo que se tomó, bueno, que toma un cierto tiempo, se le toma más, como que más, bueno, se le toma más seriedad al artículo, ¿no? Eso es lo que mencionó también, doctor. No mencioné eso exactamente, pero bueno, ahí está bien que lo retomes para aclarar algunas ideas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí, Shumara? Sí, doctor. También nos habló acerca del resultado de seguridad y el resultado de eficacia. En caso del artículo mencionaba del resultado de seguridad. El primario nos hablaba de una hemorragia mayor que era definida según criterios y en pacientes menores de 80 años. Y también en el artículo nos mencionaba de un resultado de eficacia, en el artículo mencionaba dos, un primario y un secundario. En el primario mencionaba de acerca del accidente cerebrovascular y según el artículo mencionaba que se presentó en 212 pacientes del grupo de apixaban y de 265 del grupo de warfarina. Y por resultado secundario también nos mencionaba del infarto de miocardio. Eso, doctor. Listo. Listo, vamos a tomar. Ya. En principio, los que están ausentes o les llamo y no responden, tienen 0 en participación, ¿ya? Así de simple, ¿no? 0. ¿Ya? Entonces, participen porque sí estoy marcando a aquellas que están interviniendo. A ver, lo otro es que si no van a venir a la siguiente sesión, al menos tienen que ya haber leído lo que tratamos en la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, y por leer el artículo, olvídense de leer solamente el resumen. Eso es un error grosero. ¿Ya? Es algo inapropiado para alguien que quiera hacer lectura crítica, ¿no? Leer el resumen es lo que cualquier persona haría, ¿no? Y eso, y sacar conclusiones y tomar decisiones basados en la lectura del resumen es en realidad ignorar todo lo que hay detrás del proceso. Las preguntas que yo les quería hacer
iban más en torno al proceso mismo de la investigación. Y les decía que existen muchos momentos en los cuales uno se puede equivocar. Los sesgos de investigación, eso ya tuvimos clase, ¿no? En principio, ¿qué diseño es este? Este es un diseño experimental puro, ¿no? Puro, verdadero, completo. ¿Por qué? Porque existe una aleatorización basal. Aquí está la aleatorización, una medición basal que la ven ustedes en la tabla 1, ¿ya? Una intervención que está claramente descrita como parte del proceso de, aquí está, ¿no? Después de la aleatorización se asigna a Pixaman o se da warfarina. Entonces existe la intervención con dos grupos y una medición posterior que corresponde a la medición de los resultados tanto de eficacia como de seguridad. Les decía que en todo ensayo clínico es mandatorio, obligatorio, evaluar resultados tanto de eficacia como de seguridad. Ahora, podemos evaluar resultados de eficacia primarios o principales, por así decirle, y también resultados de eficacia secundarios. ¿Ya? Lo mismo pasa con los resultados de seguridad primarios y seguridad secundarios, ¿no? Usualmente vamos a tener a la muerte como resultado de seguridad primario y a otro tipo de complicaciones como por ejemplo, ¿no? Mayor tiempo de estancia hospitalaria o infección intrahospitalaria, qué sé yo, como resultados de seguridad secundarios. Mientras que los resultados de eficacia primarios suelen estar asociados al propósito de la investigación, al objetivo de la investigación. El objetivo de esta investigación es reducir o prevenir la recurrencia de infartos, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con cuál va a ser nuestro resultado de eficacia y de seguridad. Hay otros resultados importantes, sí. Por ejemplo, en infartos cerebrales, nosotros hablamos de lo que es el desenlace funcional, o sea, la independencia funcional de cada paciente. Bueno, eso lo vamos a ver después. En este estudio lo que priorizan es la recurrencia de infarto. Y la recurrencia de infarto lo vamos a ver en el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo volverá a aparecer otro infarto. Y acá están las imágenes, las curvas, que en un momento vamos a pasar a evaluar. Cuando ya entendemos de que se trata de un ensayo clínico aleatorizado y todo esto, entonces lo que tenemos que pensar es cuáles son los procesos de la investigación. Primero, cómo se define a su población. Si estoy queriendo ver si este paciente tiene un nuevo infarto, es que primero ha tenido un infarto, ¿no? O sea, el infarto inicial y después el siguiente infarto, recurrencia de infarto. La definición de recurrencia es que hayas tenido uno y luego hayas tenido otro, ¿ya? Entonces, por aquí debe estar descrito el proceso de selección donde mencione que el paciente haya tenido un infarto basal, ¿no? O un primer infarto, ¿no? Yo les explicaba la sesión anterior que existen muchas etiologías de los infartos, dentro de estas las cardioembólicas, y a este grupo de pacientes tenemos que anticoagular. La anticoagulación tradicional es con la warfarina y la forma de controlar una adecuada anticoagulación es con el INR de 2 a 3. Su compañero que no vino dijo algo equivocado, ¿no? Entonces, tenemos por ahí un mecanismo de control de la anticoagulación a través del INR. Y lo que estamos probando es el uso de la Apixaban. El Apixaban tiene una dosis estándar de 5 miligramos cada 12 horas, pero en algunas circunstancias, en algunos pacientes muy particulares, daremos una dosis menor. Bueno, no importa, es saber que se puede ajustar la dosis en un grupo de pacientes. La warfarina se ajusta casi en todos, porque el objetivo es llevarlos a este INR de 2 a 3, ¿ya? Así que casi todos tienen su propio esquema de terapia. Si bien un gran porcentaje quizás tenga
un esquema de darle una tableta cada 24 horas. Muchos tendrán esquemas donde se fraccionará las pastillas y se le dará más de una o menos de una pastilla de forma alternada o qué sé yo. Entonces, cada paciente tendrá un propio esquema para llevarlos a estos niveles terapéuticos. En fin, tenemos esta intervención por un lado y esta otra intervención por el otro lado. Pero los pacientes puede que tengan algunas condiciones que los hagan más propensos a infartos cerebrales, y eso es lo que no queremos, ¿ya? O sea, que tengan un riesgo, sí, pero digamos que todos tengan un riesgo más o menos homogéneo. Y pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión no controlada, tendrán un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, porque simplemente la hipertensión no controlada de por sí es un factor de riesgo, ¿no? Para infarto. Y no solo para eso, sino que es un factor de riesgo para hemorragia, que al estar tomando anticoagulación es un mayor riesgo todavía. Entonces, si vamos a incluir hipertensos, esos tienen que estar tomando tratamiento farmacológico. ¿Qué sucede? Si excluyo a los hipertensos, estoy excluyendo más o menos a un 40% de la población, ¿ya? O sea, un paciente que haya tenido un infarto, aun cuando éste haya tenido características cardioembólicas, lo más probable es que también tenga hipertensión, también tenga diabetes, o sea, que tenga otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. El objetivo acá es, como no puedo excluir a tantos pacientes, me quedaría sin pacientes, básicamente, al menos incluyo a los que están controlados, ¿ya? Si están no controlados, o sea, si tiene crisis hipertensivas recurrentes, bueno, a ese lo voy a sacar, ¿no? Otro criterio es que el paciente tenga fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Pero que esta no sea asociada a una estenosis mitral moderada o severa. Yo les decía, los pacientes con estenosis mitral moderada o severa tienen 13 veces más riesgo de infarto cerebral, ¿no? Entonces, esto es algo poco frecuente, no es algo, digamos, que nos encontremos constantemente, porque está asociado a la fibrosis reumática. Por un lado teníamos la hipertensión, que al ser algo muy frecuente, lo que ellos hicieron fue, ok, te incluyo, pero tienes que ser controlado, ¿no? Y lo otro, al ser infrecuente, mejor te excluyo, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a tener tan poquitos casos y encima su resultado va a ser tan dramático, 13 veces más riesgo de infarto, que mejor los excluimos para que no afecte o no confunda el desenlace que estoy queriendo evaluar. Entonces, así como eso plantean otro tipo de consideraciones, ¿no? Un factor de eyección del 40%, que tengan diabetes pero también controlada, ¿no? Y cosas así, para que, o que no tengan válvula protésica, ¿no? Porque los que tengan válvula protésica, metálica principalmente, van a tener que usar sí o sí anticoagulación. No tengo yo cómo probar con ellos apixaban en este momento, o al tengan insuficiencia renal severa, porque eso ya implicaría que no puedo utilizar el medicamento debido a su tipo de depuración, ¿no? Es decir, entonces planteo escenarios donde los pacientes tengan, si bien riesgo de infarto, este riesgo sea medible, un riesgo estándar, no tengamos pacientes con un sobreexceso de infarto, y que también sean representativos de la población. Encontrar pacientes hipertensos y diabéticos es muy frecuente, así que no tendría sentido excluirlos en este punto. Hablo del proceso de aleatorización y de la asignación de las drogas. Les decía que una cosa es el doble ciego. El doble ciego es que ni el médico ni el paciente lo sepan, pero también tenemos el doble enmascaramiento, ¿no? Que es que, ok, le damos las pastillas, pero las pastillas tienen que tener la misma forma, color y demás, ¿ya? O sea, les damos 2 pastillas y esas 2 pastillas tienen que ser similares, ¿no? En diversas características, o sea, para engañarles con mayor habilidad. Hablamos de los resultados de eficacia primaria, ¿no?
y de seguridad primaria, ¿ya? Eficacia primaria es que el paciente no tenga un nuevo infarto o un embolismo sistémico. Y yo les explicaba que debido a que algunos eventos son poco frecuentes, al ser poco frecuentes, afectan a mi tamaño de muestra. Yo quiero calcular un evento, pero si es poco frecuente, requeriré un tamaño de muestra más grande. Así que estos estudios lo que suelen hacer es generar resultados compuestos, ¿no? O sea, generar resultados o evaluar resultados que combinen más de una condición. En este caso van a combinar infarto o embolismo sistémico, ¿no? O sea, infarto cerebral o infarto en cualquier otra parte del cuerpo, ¿ya? Que prevenga donde prevenga, ¿no? Donde sea. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a importar acá el infarto y a ellos también les importa el infarto cerebral? Y por eso es que hacen una explicación un poco mayor de la definición de infarto, ¿no? Pero después también hablan de hemorragias y otras cosas más para que podamos entender que son otros eventos también que se están incluyendo. Y la parte de seguridad, esto es como el riesgo y beneficio, ¿no? El riesgo es la parte de seguridad y el beneficio es la parte de eficacia, ¿ya? Aquí van a incluir el sangrado mayor. Esto es lógico porque el sangrado mayor es lo que se va a producir si es que tomas mal un anticoagulante, ¿no? O sea, era lo obvio, ¿no? O sea, ok, ¿qué tengo que cuidarme? De que no sangres, pues, ¿no? Estás tomando un anticoagulante, tu riesgo de sangrado es mayor. Y esta definición de qué cosa es un sangrado mayor va a estar de acuerdo ya a otros criterios previamente establecidos, ¿no? Y bueno, por aquí otras cosas más. Después pasan a la parte de análisis estadístico. En esta no voy a detenerme mucho, pero tienen que entender y revisar que algunos estudios están siendo hechos para evaluar la eficacia, o sea, mejor dicho, superioridad, ¿no? Que son hechos para evaluar superioridad. ¿Qué significa? Que algo es mejor que lo otro. Pero a veces, lo único que necesitamos hacer es demostrar que un fármaco es igual de eficaz que el otro. A eso, evaluar que algo es igual que el otro, le llamamos estudios de no inferioridad, ¿ya? O sea que no es peor que lo otro, ¿ya? Y dirán, ¿para qué sirve eso? Si ya tengo algo, ¿de qué me sirve tener algo que no es peor? Bueno, pues, o sea, hay que entender que los fármacos a veces, aun cuando tengan la misma eficacia, pueden tener otros perfiles en cuanto a su seguridad, y no solo seguridad, sino también costos, forma de administración, digamos, efectos adversos que podrían no ser los mejores, así que debo conseguir otro que sea igual de eficaz, pero menos dañino o menos, con menos efectos adversos, que sea más tolerable, quién sabe, pues, ¿no? Algún otro tipo de beneficio, ¿ya? Y bueno, a estos estudios les llamamos estudios de no inferioridad. ¿Por qué? Porque al menos en la parte de eficacia deben ser similares, ¿ya? Ahí lo que estamos intentando evaluar es la hipótesis nula, o sea que A sea igual que B, ¿ya? Eso es lo que buscamos buscar. ¿Por qué también hacemos estudios de eficacia, estudios de no inferioridad? Porque evaluar la no inferioridad es de algún modo más sencillo y requieres menos tamaño de muestra, ¿ya? Menos tamaño de muestra implica que es algo más barato. Si evaluamos superioridad, podría ser mucho más caro y eso a veces no es manejable, ¿no? Y ustedes dirán, finalmente, si es igual del uno al otro, bueno, ya entra cuestiones de marketing, pues de cómo venden el producto, ¿no? En efecto, las empresas pueden participar y la mayoría de este tipo de estudios son financiados por la industria farmacéutica en varios niveles. Pueden financiar entregando el producto, pueden financiar pagando a los investigadores, pueden financiar pagando al estadístico, al quien escribe el artículo, en la revista que se publica. Por ejemplo, publicar en New England, en esta revista, este artículo, cuesta aproximadamente $4,500, ¿ya? Publicar en Lancet tiene un precio similar, ¿no?
Entonces, eso lo paga la industria farmacéutica. Bueno, podría pagarlo, ¿no? Y dado que ellos pagan, en algún punto, alguna cosa, podría existir el conflicto de interés. Este conflicto de interés es otro tipo de sesgo. Así que tendremos que revisar si es que realmente estos sponsors, ¿no? O financiadores participan en el proceso de, no sé, pues, metodología, reclutamiento, redacción del artículo y otras cosas más. Mientras esto esté claro, no hay problema. Si es que ellos describen y hay un comité detrás que vigila que ellos no hayan participado, bueno, pues el impacto se verá reducido, ¿ya? Pero si es que no queda claro, lo marcaremos como un conflicto de interés del cual sí deberemos tener con mucho cuidado el artículo, ¿no? No podemos considerar como válida la información de un producto cuyo única persona que dice que sirve es aquel que lo vende, pues, ¿ya? Entonces, entiéndalo así, ¿no? Es como cuando ustedes van a hacer sus compras a estos chamanes, ¿no? Que les dicen, este producto sirve para todas las cosas, ¿no? A esos que venden hierbas, ¿no? Que venden Santa Natura, no sé qué cosa, ¿no? Y dicen, esto sirve para el hígado, el riñón y todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo sabe que sirve? Porque yo lo digo, ¿no? Casi al final de cuentas es el argumento que ellos están planteando, ¿no? Porque yo así creo que sirve, ¿no? O sea, lo mismo pasa acá. ¿Por qué este artículo salió significativo? Porque yo lo digo, ¿no? Porque la industria farmacéutica así lo dice. Ese tipo de artículos no los lean, ¿ya? Cuando la industria farmacéutica tuvo mucha injerencia en la ejecución de la investigación, en el análisis de los resultados y en otros aspectos relacionados con la investigación, simplemente no lean ese artículo. Lo que les dice ahí es una falsedad, como las tantas que hay entre los charlatanes que venden productos en la calle, ¿ya? Cuando existe un comité detrás que está vigilando y aprueba estas cosas, manteniendo al margen a la industria farmacéutica, bueno, podemos leer con cierto margen de tranquilidad el artículo, ¿ya? Todos los estudios tienen financiamiento, todos los estudios de este tipo, ¿no? De ensayos clínicos que evalúan fármacos tienen un financiamiento detrás, ¿ya? Por ejemplo, las vacunas para el COVID tuvieron muchísimo financiamiento detrás. La pregunta es si el comité que está detrás realmente es un comité ético que vigila que no estén manipulando las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Perú, la vacuna que se probó en Perú, ustedes ya saben cómo terminó toda la historia, ¿no? Entonces, ¿se pondrían esa vacuna? O sea, se pondría la vacuna que se probó en los peruanos, pero que al mismo tiempo tuvo una alta injerencia la misma industria ahí para conseguir favores políticos y se apruebe el producto de una mejor manera. Bueno, pues si se quieren poner, perfecto, ¿no? Mejor pónganse las vacunas, aun cuando no hayan sido probadas en peruanos, pero que tengan eficacia demostrada en otros lados. Ya cuando pasábamos a la parte de resultados, les decía que, ok, tenemos muchos criterios de inclusión y exclusión y puede que aplique a mucha gente, pero la verdad es que nos interesa esta tabla 1, dado que aquí se encuentra la población que realmente es representada en el estudio, ¿ya? Si yo encuentro un paciente de 30 años con fibrilación auricular, ¿será útil darle apixaban? Quizás lo sea, ¿no? Pero al menos con esta información de este estudio, se probó en pacientes de 70 años. Quizá un paciente de 30 años pueda haberse beneficiado, pero este estudio no sustenta su uso. Y ustedes dirán, pero se incluyó pacientes de más de 18 años, ¿no? Por aquí debe decirlo, ¿no? La edad de los pacientes, ¿no? Acá dice, una edad de hasta 75 años. Ok, ya, y el paciente tiene 30, o sea, cumple el criterio de inclusión. Pero hay que entender lo que está diciendo el artículo. Dice, ok, podemos aceptar pacientes de 75 años, pero la verdad es que hemos trabajado con pacientes de 70. O sea, no hemos trabajado con pacientes de 30. ¿Podría haber sido incluido? Sí, pero no lo hicimos.
Entonces, si no lo hicimos, ¿cómo puedo yo mencionar que es un paciente que se representaría según este estudio? Y toda la tabla uno lo que nos habla es la caracterización de los pacientes. Este grupo de personas son los que han sido representados en este estudio. ¿Tenemos europeos? Sí. ¿Tenemos norteamericanos? También. ¿Asiáticos? También. ¿Latinos? 19%. Significa que población similar a la nuestra también ha sido incluida. No tendrían por qué haberlo hecho, pero lo hicieron y se agradece, ¿no? Pero, ¿a quiénes llaman latinos? De repente le llaman así a solamente los mexicanos, ¿no? Y se acabó y con eso cumplieron. Vamos a ver por abajo, por aquí, en algún lugar deben decir las ciudades y países. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está, en el apéndice, ¿ya? De algún modo te va a decir, miren, Argentina, o sea, ¿habían latinos sudamericanos? Sí, Argentina estaba por acá, de repente buscamos y encontramos otro. Nuevo México sigue siendo, acá está, México. Ah, miren, el Instituto de Cardiología de México, ese está, bueno, está a 2 cuadras de donde yo estoy. Entonces, sí, tenemos mexicanos, tenemos argentinos, algún otro país por ahí que españoles, eso es europeo, así que ucraniano, no encuentro otro rápidamente buscando. En fin, tenemos de 2 países latinoamericanos, tan poquito, en serio, feo. Bueno, pues Rosario, ¿no? ¿Qué personaje famoso viene de Rosario? A ver, listo, avanzamos. Entonces sí existe representación de latinos, y por decir latinos, está diciendo argentinos y mexicanos. ¿Ustedes se sienten representados? Posiblemente no, pero, si es que ha funcionado en población de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, ¿por qué no funcionaría en peruano? ¿Ya? O sea, también hay que hacer las preguntas lógicas, ¿no? O sea, si funcionó en todos ellos, debería funcionar en nosotros también, ¿no? O sea, aquí ya existe bastante diversidad genética que no tendría por qué yo preocuparme de que no me hayan incluido o no hayan incluido peruanos, ¿no? En fin, peso de 80 kilos, máximo hasta de repente 100, no sé, el rango intercuartílico va hasta 96, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque no tengo pacientes con obesidad mórbida, ¿no? No tengo pacientes de 100 kilos acá, ¿no? Entonces, si llega un paciente de 100 kilos, también yo dudaré, tendré mis dudas si es que es válido administrar este fármaco en un paciente de más de 100 kilos, ¿ya? Y eso porque justamente la biodisponibilidad del fármaco podría verse afectada debido al porcentaje de grasa del paciente, no sé, ¿no? Chatbox, bueno, acá es el CHATS, ¿no? Mediana de 2, promedio de 2, y esa distribución, tenemos 34% de pacientes con un CHATS de 1, es un CHATS bajito, pero bueno, están anticoagulándolos ya, por algún motivo será. CHATS 2 es la mayoría de pacientes que yo veo, CHATS 2 los anticoagula, y CHATS de 3 a más, 30%. Así que la mayoría de los pacientes que yo veo son de CHATS 2, así que ellos sí están representados, podré yo administrarlos, ¿no? Pero si por si acaso llega un CHES 1, también será un buen candidato para este estudio porque también ha sido incluido y con una buena representación. Entonces, ese es el objetivo de la tabla 1. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Hasta ahí nos quedamos la sesión anterior, ¿no? Bajamos. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Rápidamente. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver dónde puedo. Aquí no puedo. Ya. Aquí.
Y aquí ya nosotros vemos los resultados, ¿no? Resultados tanto de eficacia primaria, a ver cómo hago, de resultados de eficacia primaria como de seguridad, ¿no? Tenemos, acá está, eficacia primaria, y acá tenemos otros de eficacia secundaria, ¿no? Sí, qué feo el bolígrafo, no sé por qué pinta así. Ya. Entonces tenemos acá resultados de eficacia en general, ¿no? Todos son de eficacia, tanto primaria como secundaria. Y obtuvimos estos hazard ratios. La diferencia de un hazard ratio con un riesgo relativo o un odds ratio es básicamente entender estas curvas. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de... Uy, ¿cómo hago para borrar estas cosas? Ya. Cuando nosotros evaluamos un riesgo relativo, lo que estamos evaluando es el porcentaje de pacientes que han tenido el evento al final del periodo. O sea, esto. A esto le vamos a llamar incidencia acumulada. O sea, cuántos casos han sucedido hasta el final del periodo, ¿no? Esto es incidencia acumulada, tanto en el grupo A como en el grupo B. Y con esto calculamos o dividimos y obtenemos así el riesgo relativo. No obstante, el hazard ratio parte de una metodología matemática distinta. Lo que está hablándonos el hazard ratio, o razón de muerte instantánea, esa es la traducción al español, es cómo se comporta esta incidencia o esta probabilidad de que fallezcas en cada momento de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hacer líneas por acá. En cada momento. Y lo que hace la fórmula esta es asumir que las líneas no son curvas, ¿no? Son líneas rectas, ¿no? Y que el comportamiento o la muerte o la probabilidad de muerte es similar o constante en cada uno de estos puntos. ¿Ya? O sea, que esta incidencia acumulada que vimos al final es la misma durante todo el periodo. Y lo que nos está calculando es justamente esto, ¿no? Si yo cojo al paciente en algún periodo específico del tiempo, ¿cuál es la probabilidad de muerte en ese momento? Para términos prácticos, al menos en este momento, no nos importa mucho eso. Vamos a poder interpretar el hazard ratio como si fuese un riesgo relativo, ¿ya? Lo único que es obvio o evidente es que cuando veamos hazard ratio es porque se está acompañando de curvas de este tipo, ¿ya? Cada vez que veamos hazard ratio es que obligatoriamente debe existir curvas, ¿ya? O sea, no es posible calcular hazard ratio si es que no existen curvas. Por un lado. Lo otro es que a estas curvas, o sea, estas curvas están hablándonos de sobrevivencia del paciente, ¿ya? Son un tipo de curvas que hablan de la sobrevivencia. Existen dos tipos de curvas o dos tipos de gráficos o metodologías que hablan sobre con los que se analiza la sobrevida, ¿ya? Por un lado, están las tablas de sobrevida, que son tablas que la verdad es que pocas personas utilizan, ¿ya? Existen muchos reparos o muchas incomodidades para usar las tablas de sobrevida. Y las otras, que son las más frecuentes, estas, que vamos a encontrar en muchísimos estudios, son las tablas de Kaplan-Meier, ¿ya? O las gráficas de Kaplan-Meier. Así se escribe, ¿no? Kaplan. Y Meyer es el apellido de Christian Meyer, ¿ya? Entonces, Kaplan-Meier. ¿Ya? Entonces tenemos las figuras o gráficas de Kaplan-Meier. Siempre las vamos a ver cuando calculemos hazard ratio, ¿ya? No es posible o es muy difícil encontrar figuras de Kaplan-Meier, mejor dicho, hazard ratio, sin que exista por ahí una figura de Kaplan-Meier, ¿ya?
un recurso que está usando el autor en este momento para esta figura, lo que está haciendo acá es ampliar, o sea, hacer un zoom de lo que está pasando aquí, ¿ya? Porque en realidad, si ustedes ven la figura de abajo, es tan pequeña la separación que es casi imperceptible. Y ya, pues, un recurso que hace él es ampliar o hacer un zoom para que veamos que sí existe una diferencia y esa diferencia es pequeñita. Yo que les decía de qué sucedía cuando las diferencias eran pequeñas. Bueno, al ser diferencias tan pequeñas, necesitaré yo tamaños de muestra muy grandes para poder encontrar diferencias. El autor trabajó entonces, o decidió trabajar entonces, con 18,000 pacientes por lo menos, para que durante el seguimiento sabe que se van a perder pacientes, ok, sabe que otros van a tener los eventos, sabe que algunos van a fallecer, ok, pero comienza con 18,000 pacientes porque de otra forma no podría el autor encontrar diferencias dado que estas eran muy pequeñitas, ¿ya? ¿Que haya utilizado 18,000 pacientes hace que el estudio sea bueno? No, no confundan las cosas. Puede haber trabajado con 100,000 pacientes y el estudio ser igual de malo, ¿ya? Los errores sistemáticos se diferencian de los errores aleatorios justamente por eso. Un error aleatorio se corrige aumentando el tamaño de muestra. Un error sistemático no me interesa el tamaño de muestra. Puede equivocarse desde el concepto de la idea, la metodología, la parte de medición, de recolección de datos, etcétera, hasta el final, ¿ya? O sea, que me digan 18,000 pacientes, ok, está bien, debe haber hecho un buen trabajo porque nadie invierte 18,000 pacientes tan fácilmente, nadie paga por 18,000 pacientes si el trabajo es malo, pero no es garantía de que el trabajo esté bien hecho. ¿Ese está bien hecho? Sí, pero no porque tenga 18,000 pacientes, ¿ya? O sea, podría haber hecho 5,000 pacientes y ser igual de bien hecho, también. No ese estudio, porque ese estudio demandaba 18,000 pacientes, pero vamos a ver otros estudios con 5,000 pacientes, con 1,000 pacientes, y son igual de buenos que este, ¿ya? Y vamos a ver estudios de 30,000 pacientes mal hechos, con toda seguridad vamos a encontrarnos con ese tipo de cosas. Mejor dicho, tú puedes perder tu tiempo y dinero con 30,000 pacientes, ¿cómo puedes sacar un muy buen artículo con solamente 500 o 1,000 pacientes? ¿Ya? Ese número no es para nada algo que debería llamarnos la atención, ¿ya? Si es que es necesario trabajar con 18,000, bueno, pues es necesario. ¿Y por qué lo fue? Porque aquí ellos tuvieron una diferencia muy, muy, muy pequeña, ¿ya? Ahora, su estudio era originalmente de no inferioridad, o sea, que los dos se comportasen igual. No era necesario que trabajasen con una muestra tan grande, ¿no? O sea, para demostrar igualdad, aquí, por ejemplo, en esta línea que está acá abajo, se ve que son casi iguales. Estadísticamente podría haber salido igualdad. Acá también. Se ven tan pegadas que estadísticamente podría haber salido igual. Pero ¿qué pasó con ellos? Decidieron evaluar, además de igualdad, decidieron evaluar, y ahí es donde perdieron dinero, aquí arriba, aquí está, a ver, aquí está. El objetivo primario o la hipótesis primaria era evaluar no inferioridad. Ok, pero por aquí abajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí abajo dice seguridad, es superioridad. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ay, no lo pusieron ni siquiera en la parte estadística, miren. O sea, la superioridad la decidieron evaluar hasta después, ¿no? Hasta mucho después.
el objetivo primario de superioridad, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron, se atrevieron a evaluar superioridad y eso es lo que les costó, ¿ya? Por eso es que pagaron por 18.000 pacientes. Si ustedes ven las dos líneas, en ningún momento yo dudaría que ambas son equivalentes. Tuvieron que pagar muchísimo para encontrar estas diferencias, que solo son vistas por Zoom, o sea, ampliando pues, ¿no? La imagen, ¿no? Recuerden que estas líneas, todas estas cosas, siempre tienen intervalos de confianza. La idea es que no se toquen los intervalos de confianza. Así que, para disminuir los intervalos de confianza, tuvieron que obtener muestras muy, muy pequeñitas. Digo, muy, muy grandes, ¿no? Y recién así obtuvieron un resultado significativo ya, y con la justa, porque es 0.95 el intervalo superior, ¿no? En fin, regresando al estudio, ellos evaluaron y encontraron estos resultados, ¿no? Y estábamos practicando en la sesión anterior la interpretación de los mismos. Vamos a ver. Delgado Kiara. ¿Se fue? A ver. Jeremy Oblitas. Oh, vaya. Abandonaron ahí. Ya, interpreta. A ver, vamos a ver. Interpreta este de acá. Ah, asististe, pero es como que no has asistido. Juan Vilches. Sí, doctor, presente. ¿Te escucho? Mm, El radio. Mm, Es la diferencia, doctor, entre... Interprétalo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Habla del el stroke hemorrágico, ¿verdad? En la línea del stroke hemorrágico. Ok. Entre el... es, claro, radio de 0.35 a 0.75 es 0.51, ¿verdad? Sí. ¿Correcto o Ok, no? yo sé que estás ahorita intentando ordenar tus ideas. Interpreta de forma completa y correcta. Tú me avisas. Sí, doctor. Hace un minuto. Ok. 140, el porcentaje es 0.24, claro, porque depende del número de pacientes. 8. Doctor, honestamente sí le tengo un poco de dificultad. Inténtalo. Mm, Es como ¿cómo decirlo? Un promedio, un punto medio entre el radio. Han pasado el primer módulo y esto fue algo que se preguntó. Hay un estribillo, hay una muletilla. Les puse eso. Inténtalo.
Juan Vilches, Doctor, un ¿lo segundo. vas a intentar? Sí. A ver, si aproximadamente en el grupo de Apixaban va con 0.24% de menos riesgo para hacer el ACV hemorrágico que está en el grupo de warfarina, esa asociación va siendo más o menos significativa, ¿verdad? De acuerdo al resultado. Ok. A ver, Camila Quispe. Camila Quispe. Rocío Guamán, Doctor, presente. te escucho. Ya, doctor. En acá, en la hemorragia, en el accidente cerebrovascular, el Harsa Radio nos indica que hay un grupo de apixaban y el grupo de warfarina, que es el 0.51 y con un intervalo de 95%, que esto viene de un 0.35 a 0.75. Y esto significa que el riesgo de sufrir un ACV hemorrágico es de un 49% menor en el grupo que toma Pichaban en comparación con el grupo que toma la warfarina, que en un intervalo de confianza que estaba del 0.35 a un 0.75, que no va a incluir el valor de 1. Y bueno, lo que sugiere es que la diferencia estadísticamente es significativa, ¿no? Y bueno, en resumen, el apixaban es considerablemente más seguro que la warfarina en cuanto al riesgo del ACV hemorrágico en este estudio. Ok, de acuerdo. ¿Alguien quien sea que desee interpretarlo rápidamente? Sí, Michelle. Doctor, bueno, sería, ¿no? El grupo de apixaban tiene 49% menos riesgo de desarrollar lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico frente al grupo de warfarina, siendo esta asociación significativa. Disculpa, no te escuché bien. Ya, ahora sí me escucha, doctor. Sí. Ya, bueno, el resumen sería, doctor, de que el grupo de apixaban tiene 49% menos riesgo de desarrollar lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico que el grupo de warfarina, siendo esta asociación significativa. De acuerdo. Te voy a subir un punto a tu participación. Ya. Vamos a ver. Ese es el estribillo. Lo puse en la clase, se los compartí. Está incluso en el aula virtual. Clase de estadística analítica y prueba de hipótesis. Ahí está. O sea, no es algo que yo esté ahorita inventando, ¿no? Está y ustedes pueden acceder, revisarlo y ha sido motivo de parte del examen. Es que así yo creo que realmente han estado o copiando, plagiando o haciendo otras cosas que no han merecido aprobar de esa forma. Es sencillo de entender esto, sencillo de interpretar. ¿Ya? Muy sencillo. Vamos a ver nuevamente. ¿Ya? ¿Era cuál? El de acá, estereotomográfico. El de acá. Aquí, el de aquí y aquí. ¿Ya? En el estribillo ese reemplace. Las personas del grupo de apixaban tienen, cuando es menos de 1, lo que hacemos es simplemente restar. 0.51, bueno, pues 1 menos 0.51, o sea, 0.49, o sea, 49%. Las personas del grupo apixaban tienen 49% menos riesgo de tener
¿qué cosa? El desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Stroke hemorrágico. En comparación a las personas del grupo de referencia, en este caso warfarina, siendo esta asociación significativa. Eso ya lo habíamos preestablecido porque veíamos que no tocaba la unidad. Entonces, los pacientes que toman apixaban tienen 49% menos riesgo de tener stroke hemorrágico o hemorragia cerebral en comparación a los pacientes que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. Y se acabó. No hay más allá de eso. Es algo muy sencillo de interpretar. Vamos nuevamente. Ana Claudia Delgado. Ah, ya te había llamado Ana Claudia, ¿no? No, creo que no. Ana Claudia Delgado. Sí, doctor, presente. Aquí llamé a Delgado Villa. Entonces estoy confundiendo ya. Entonces, Doctor, Ana Claudia allá. Delgado. Nada. Sí, mejor. Nada. Vamos a ver. Interpreta este. Ana Claudia Delgado. Sí, doctor. Cero. Los pacientes que reciben apixaban tienen 21% menos riesgo de infarto que aquellos que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. De acuerdo, correcto. Los pacientes que toman apixaban o los pacientes del grupo de apixaban, da igual, ¿no? La cosa es que se entienda. Los pacientes del grupo de apixaban, los pacientes que toman apixaban, tienen 21% menos riesgo de infarto que aquellos pacientes que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. Muy bien. Vamos a ver. Rodrigo Miranda. Doctor, paciente, buenas noches. Vamos a ver. Interpreta este de acá. Embolismo sistémico. El grupo de apixaban tiene el mismo riesgo del grupo de warfarina para presentar el embolismo sistémico. Ok, ¿por qué lo dices? Porque está tocando la unidad. De acuerdo, muy bien. Los pacientes que toman apixaban tienen el mismo riesgo de embolismo sistémico que aquellos pacientes que toman warfarina. ¿No? ¿Esto por qué? Porque el intervalo de confianza toca la unidad, así que la asociación es no significativa. Vamos. Carol Aliaga. Carol Aliaga no está. Lady Bignati. Sí, doctor. A ver, ¿cuál colocamos? A ver, ya, el de acá abajo. Infarto en miocardio. Los pacientes que toman apixaban tienen el mismo riesgo que los que toman warfarina. Completa. Siendo la asociación no significativa. No, pues es que cuando tú dices el mismo riesgo, tienes que decir el mismo riesgo para qué, ¿no? Porque estamos viendo que en algunas cosas tiene menos riesgo y en otras tiene el mismo riesgo. O sea, pero tienes que decir en cuál de ellas, ¿ya? Los pacientes que toman apixaban tienen el mismo riesgo de
de infarto de miocardio que los pacientes que toman warfarina. Si solamente dices que el paciente que toman apixaban tiene el mismo riesgo que el grupo de warfarina, yo no sé a cuál de las tantas características te estás refiriendo, ¿ya? Entonces, aquí solamente hablamos del infarto de miocardio. Ya habíamos hablado del embolismo sistémico, ¿no? Y por ahí encontrarán unos 3 o 4 aspectos en los cuales el riesgo es similar tanto en el grupo de apixaban como en el grupo de warfarina, y otros 3 o 4 más, o bueno, 4 o 5 más, donde el apixaban es superior a la warfarina. Mejor dicho, disminuye el riesgo de. ¿Ya? Entonces, esta es la interpretación de esta tabla. ¿Ok? A ver, déjeme marcar a Lady Bernat. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación. Y verán, la mayoría de estudios o de ensayos clínicos van a presentarse con figuras o con tablas de estas características, ¿no? Las figuras como esta, donde ya te ponen el hazard ratio, o tablas como esta, donde te lo ponen en varios escenarios, ¿no? Esta de acá, esta figura de acá, te presenta un hazard ratio, pero solamente de un aspecto, ¿no? A ver, ¿quién lo interpreta? Cualquiera levante la mano y interprételo. Vamos, interpreten esto. ¿Quién interpreta este hazard ratio? Reina Usca. A ver, Escucho. sería sería que la línea de apixaban a ver se mantiene consistentemente por debajo de la Estoy pidiendo que interpretes el resultado, ¿no? El hazard ratio. Estoy pidiendo que interpretes el resultado del hazard ratio. Lo que marqué ahí. ¿No ven lo que marqué? ¿No ven que marqué en verde algo? Sí, doctor. Sería Vamos, vamos, reina. Listo, reina. Lo que sugiere que la visa significa más efectivo, porque 0.79. Listo, reina. A ver, ¿quién? O sea, levantó varios la mano. A ver, vamos a ver quién levantó primero. No sé cómo ver eso. A ver, acá está. José Arminta. Sí, doctor. Bueno, sería, ¿no? Que el grupo de Apixaban presentan, ay, perdón. El grupo de Apixaban, claro, presenta 21% menos riesgo que el grupo de warfarina, siendo esta sesión significativa. ¿Cuánto dijiste el porcentaje? 21%. Es sencillo de entenderlo, ¿no? O sea, no es muy complejo. O sea, es lo mismo que estaba acá. Este mismo resultado de acá. Este de acá. ¿Ya? Es el mismo aquí abajo. 71. A ver, aquí. ¿Ya? 79, ¿no? O sea, los pacientes que toman apixaban
tiene 21% menos riesgo de tener stroke o embolismo sistémico en comparación a aquellos que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. O sea, estamos viendo un efecto protector, y este efecto protector, en realidad, si somos sinceros, es constante. Existirán algunos escenarios donde son similares, pero en la mayoría de eventos importantes son similares, ¿no? O sea, son efectos protectores, ¿ya? O sea, tenemos protección en varios niveles. ¿Y qué sigue? Ver la seguridad. La seguridad la vemos acá, y acá tenemos tanto para, aquí está, resultados de seguridad primarios como otros ya secundarios, ¿no? Y dentro de estos, acá tenemos el sangrado mayor, que está esta marca, que nos habla de que esta es la definición de sangrado mayor, donde ya era lo que nos habían puesto, ¿no? Según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, estos son los criterios para sangrado mayor. ¿Ok? Entonces, ya vimos eficacia, ahora veamos seguridad. Rápidamente, llamo a tres más. Catherine Franco. Catherine Franco. No está Catherine Franco. Digo rápidamente. Catherine Franco. Ausente. Sánchez Noelí. Sí, doctor. ¿Te escucho? A ver, sí, los pacientes que reciben apixaban tienen 31% menos riesgo de tener un primer evento que aquellos que toman warfarina, siendo esta asociación significativa. Ok. Bueno, no te entendí muy bien qué dijiste acá, pero sí, tienen 31% menos de sangrado mayor, según la definición de estos, si toman apixaban en comparación a si toman warfarina. ¿Ya? Ok. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Sánchez Hurtado, ¿no? Ya. María Vascones. María Vascones. Doctor, Ya. El rojo. María Vascones. doctor, no. ¿No? Ya. Quispe Maldonado. Sí, doctor. El rojo, ¿verdad? Sí. Ya, doctor. Bueno, en acá vamos a ver que el uso de apixaban va a estar asociado significativamente con menor de sangrado mayor o clínicamente relevante, no mayor, en comparación a la warfarina. Y bueno, este va a ser el 32%, doctor, menos. El 32% menos de riesgo para desarrollar. Y bueno, este va a ser siendo significativo. Medio confusa esta explicación. Los pacientes que toman apixaban tienen 32% menos de riesgo de sangrado mayor o clínicamente relevante que el grupo que toma warfarina, ¿no? Siendo esta asociación significativa. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que tanto en aspectos de eficacia existe, vamos a ver, en aspectos de eficacia existe resultados que hablan sobre un efecto superior de la apixaban, pero también
en el aspecto de seguridad, vemos que tiene menos riesgo de complicaciones, ¿no? O sea, tiene un perfil de seguridad y de eficacia superior. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, ya luego lo que sigue es esto. A esto le llamamos análisis estratificado, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que solamente vamos a coger una de las tantas variables o desenlaces, o sea, vamos a coger solamente el resultado primario, ¿ya? O sea, de aquí, de todas estas, solamente vamos a coger el primario, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con el primario? Vamos a desmenuzarlo. Vamos a desmenuzarlo. Este primario, vamos a analizarlo en todos los escenarios posibles. No voy a concentrarme en otros, solamente en el primario, ¿ya? Este primario, este primario lo voy a analizar si es que los pacientes tienen menos de 65 años, de 65 a 75 años, más de 75 años. Este mismo lo voy a analizar entre los hombres, entre las mujeres, entre los que pesan menos de 60, los que pesan más de 60, y así, en cada uno de los grupos o subgrupos, mejor dicho. Esto es un análisis que estamos estratificando. ¿Por qué decimos estratificando? Porque cada uno de estos corresponde a un estrato, ¿no? A un grupo, a un fragmento de la población, ¿ya? Entonces, sigue siendo, en todos los casos, el mismo desenlace. Sigue siendo, en todos los casos, los mismos grupos, ¿ya? Los mismos grupos. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Que el análisis lo vamos a hacer fragmentando a la población. Eran 18.000 pacientes. Lo que estoy haciendo acá es dividir la muestra según los grupos o estratos que tenemos. Por ejemplo, hombres y mujeres. Eran 18.000 pacientes. Bueno, pues 11.000 son varones y 6.000 son mujeres, ¿no? Entonces vamos a trabajar solamente con alguno de los dos grupos. Vamos a tener resultados tanto para hombres como para mujeres. ¿Ok? Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Se entiende? La otra característica es que vean, aquí ya nos ponen esa línea imaginaria que les mencionaba. Esta línea imaginaria ya se vuelve real y ponen aquí para este lado, todo lo que vaya para este lado, o sea, todo aquello que sea menor de 1, significa mejor con apixaban. Todo lo que vaya para este otro lado, mejor warfarina. O sea, si va más de 1, mejor warfarina. Si va menos de 1, mejor apixaban. Ya les había dicho que aquello que toca la unidad pierde. Lo que está haciendo esta imagen es decirnos, tocas, pierdes. Se acabó. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entendiendo que entre todos los pacientes el resultado es significativo y obviamente no toca la unidad por eso, explíqueme alguno de ustedes cuál es el resultado en los mayores de 75 años. Cualquiera, levante la mano y dígalo. ¿Qué pasó? A ver, pregunto entonces. Jeremy Fabricio, ¿te escucho?
Te escucho, Jeremy. Listo. A ver. Fiorella Pacheco. Presente, doctor. Buenas noches. Te escucho. Doctor, si estaría yendo a menos de la unidad, ¿sería mejor lo que va a venir a hacer el Apixaban en mayores de 75 años? De acuerdo. ¿Quién me dice qué pasa en los de 65 75? Dígalo. Doctor, ¿también sería mejor el Apixaban en la edad, en el rango de 65 75 años? Igual que mayores de 75 años. Ok. ¿Y qué pasaría ahora en los de menos de 75? De 65. Vamos, vamos, vamos. Doctor, tocaría la unidad, por lo tanto no tendría tanta eficacia, pero se iría hacia la warfarina. Simplemente toca la unidad, ¿ya? Así que no existe diferencias, ¿no? Lo que te está queriendo decir esta tabla combinada con figura, es que el resultado es eficaz, ya lo sabíamos, eso es lo que entendemos desde el resumen, pero existen grupos donde la eficacia puede ser mayor que en otros. En el grupo de 65 a 75 o mayores de 75, en todos ellos es eficaz. Pero en el grupo de menores de 65 años, la eficacia se ve reducida de tal manera que es similar si es que toman warfarina o si es que toman apixaban. Y es lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, imagínense que llega un paciente de 30 años. Este estudio servirá para ellos, cumple los objetivos de inclusión, ok, pero aún así, ese grupo de edad no está representado. Pero ¿qué pasa si llega un paciente de 60 años? ¿Ustedes le darían con toda confianza esto? O sea, su argumento sería, señor, yo leí el estudio de Aristóteles, sé que los pacientes que toman apixaban tienen un mejor perfil de seguridad y un mejor perfil de eficacia para disminuir el riesgo de infarto cerebral o embolismo sistémico frente a también disminuir el riesgo de muerte o de sangrado mayor. El paciente le va a decir, ok, me sorprende con la información que usted me da, administreme apixaban, me siento más seguro así. Pero lo cierto es que en este mismo estudio te están diciendo que los pacientes de menos de 65 años no tienen un beneficio como si lo describen los pacientes de 65 a 75 o superior, ¿no? Entonces, en esos casos, quizá el uso de warfarina sea lo mismo, o mejor dicho, se comporta igual que el uso de apixaban. Así que a los pacientes en ese grupo de edad no les ayudaremos como sí ayudaremos a los otros grupos de edad. ¿Se entiende el razonamiento, la discusión, la mecánica detrás de ello? El que esté orientado hacia el otro lado no significa que sea eficaz en el otro lado, ¿ya? Porque recuerden que esta línea lo único que nos está marcando es el intervalo de confianza. Significa que existe un 95% de probabilidades que el resultado se encuentre en algún punto en esta línea. Puede estar aquí, puede ser aquí, aquí, igual, en cualquiera de estos lados, ¿no? Si estuviese aquí, significaría que ciertamente es eficaz para el grupo de apixaban. Si estuviese aquí, es para el grupo de warfarina, pero no sabemos, pues la línea está en todo ese trayecto.
Así que lo único que podemos decir en este momento que el apixaban y la warfarina tienen un comportamiento similar o equivalente para efectos de la prevención de infarto o embolismo sistémico en pacientes menores de 65 años. A diferencia, en pacientes de 65 a más, la warfarina, el apixaban disminuye el riesgo, ¿no? Disminuye el riesgo. ¿Cuánto disminuye? Bueno, eso es otro cálculo, ¿no? Pero acá disminuye el riesgo, ¿ok? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá abajo. A ver, ¿quién interpreta esto de acá? Recuerdan que estábamos nosotros señalando en la metodología que la Pixaban se va a ajustar a la dosis dependiendo de si es que tiene un peso menor de 60 años, de 60 kilos, si su edad es mayor de 80 años y si tiene función renal alterada, ¿no? Fertilidad de más de 1.5. Entonces, si es que tiene dos de esos tres aspectos, se le ajusta a 2.5 miligramos 2 veces al día. A ver, ¿quién interpreta esto? A ver, últimas oportunidades. Vamos a ver. ¿Sí, Gabriela? Doctor, podríamos interpretarlo como que una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día, como está tocando la unidad, es igual de efectivo, por así decirlo, que la warfarina, mientras que si le damos 5 miligramos por día o 2 veces al día de apixaban, si al no tocar la unidad, sí reduce o bueno, es más eficaz que la warfarina. Ya, ok, de acuerdo. Parcialmente de acuerdo. A ver, primero dime, ¿qué criterios de causalidad acá estamos evaluando? La cantidad de dosis, doctor. ¿Eso cómo se llama? El criterio de causalidad. ¿Recuerdan los criterios de causalidad? Evidencia experimental, temporalidad. La fuerza de asociación también, doctor. Dosis respuesta. Sí, pero ¿cuál estamos viendo acá? Dosis respuesta. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir con esta respuesta? ¿Con tu respuesta? Que a mayor dosis, mayor efectividad, doctor, versus la warfarina. Ok. Que a mayor dosis de apixaban tendré mayor eficacia. ¿De acuerdo todos? ¿Entendieron esa parte? De algún modo aquí se está evaluando dosis respuesta, ¿no? A mayor dosis del fármaco tendré una mayor respuesta y esta será significativa. Pero les pido que intenten ver más allá. ¿Qué está pasando además con este resultado? Ya no vean las dosis. ¿Qué está pasando acá con el resultado? No vean esto. Vean esto. ¿Qué de distinto tiene esta parte comparado con el resto? Cualquiera, dígame. ¿Qué le ven raro? Que el hazard ratio está eh, más elongado en el otro, doctor, o sea, es más abierto el rango. En este caso, el intervalo de confianza es mucho más amplio. Es el más amplio entre todos los otros. Y si bien está tocando la unidad, es el extremo distal, lo que está casi tocando la unidad, ¿no? Bueno, sí está tocando la unidad, pero
por un poquito. ¿De qué dependía el intervalo de confianza? Vamos, ¿de qué dependía? ¿De qué depende de que un intervalo de confianza sea grande o pequeño? De la muestra, doctor, del número de muestra, del tamaño Del tamaño de la muestra. Yo partí diciéndoles que esta es la población total, 18.000 participantes, y que al hacer este análisis, lo que íbamos a hacer era fraccionar las muestras. Aquí, en el grupo de edad, no estoy analizando al total de la población. 5.600 pacientes son mayores de 75 años. 7.000 pacientes se encuentran entre los 65 y 75. Y 5.400 son menores de 65 años. Entonces, los intervalos de confianza, si se dan cuenta, son más grandes que el original. Porque justamente he disminuido la muestra de lo que originalmente era 18.000 a 5.000. Quizás el impacto de esta reducción de la muestra no sea tan grande, o sea, este es un intervalo, digamos, de 1, y este es de 1.5, pues, ¿no? O sea, es un poquito más grande, ¿no? Tampoco es tanto, pero ya se ve el impacto del tamaño de muestra reducido. ¿Qué sucedió en esta condición? ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo ustedes? La diferencia en el tamaño de la muestra, doctor. Más que la diferencia, este tamaño de muestra son 18.000 pacientes, ¿no? Acá ni siquiera llega al 5% de la muestra, ¿no? ¿Ya? O sea, imaginemos que sean 20.000, acá llega a 1.000, estamos hablando de, pues, ni siquiera llega al 5%, es una muy pequeña fracción de pacientes que se encuentran en esta condición. ¿Y cómo se traduce esto de que tengamos tan pocos pacientes? Se traduce en que el intervalo de confianza se va a ampliar. La pregunta es, ¿esta ampliación del tamaño de muestra, si es que yo tuviese acá no 831, sino si yo tuviese, imagínense, 3.000, ¿ya? Ni siquiera 5.000, ¿no? Sino 3.000. Esto de acá, ¿cómo cambiaría? ¿Seguiría siendo no significativo o pasaría a ser significativo? ¿Entienden la pregunta? Si es que yo aumento mi tamaño de muestra, entiendo yo que voy a reducir mi intervalo de confianza. Al reducir mi intervalo de confianza, ¿qué es más probable? ¿Que sea significativo o que se quede como no significativo? Que sea significativo, doctor. Es de algún modo lo más probable, ¿no? Entonces, si bien acá estamos viendo una especie de dosis-respuesta, donde en un escenario tenemos algo no significativo y en el otro sí significativo, la verdad es que esta diferencia tan pequeñita, o sea, es casi nada por el que está perdiendo la significancia, se debe específicamente o de forma exclusiva a que el tamaño de muestra en este grupo ha sido pequeño. Esta es la parte de lectura crítica propiamente, ¿ya? O sea, en esto de acá es lo que tienen que entender ustedes. Cualquiera puede leer. La cuestión está quién sabe interpretar. Yo estoy leyendo junto con ustedes y estamos interpretando quizás de una forma distinta. Aquí podríamos rápidamente decir que en el grupo de pacientes que toman dosis reducidas, el apixaban no sirve. O sea, es igual que tomar warfarina. Y eso sería falso. Lo que sucede es que el análisis se hizo en una población
del 5% o menos quizá, no sé, sacar la cuenta, de el total de la población. Y por eso, aun cuando podría haber sido significativo, debido a un tamaño de muestra tan reducido, dejó de serlo, ¿no? Dejó de ser significativo. Esta parte le llamamos potencia estadística. ¿Bien? Potencia estadística. La potencia estadística significa tener la capacidad de darnos cuenta de diferencias cuando éstas realmente existan. Con tamaños de muestra tan pequeños, nuestra potencia estadística es baja. Así que no tendré tanta capacidad de darme cuenta de estas diferencias. Si es que yo aumento el tamaño de muestra, mi potencia estadística se incrementa. Me daré cuenta de diferencias aun cuando éstas sean pequeñas. Dicho sea de paso, miren, ya para terminar nomás, vamos a forzar un poco esto, ¿ya? Voy a ponerlo por aquí. Este es el resultado global, ¿no es cierto? El resultado global, sí, recuerdan, ¿no? Este es el resultado global. Aquí lo vuelvo a poner. Resultado global. Todos los pacientes. Todos los pacientes. ¿Ya? Ese es el intervalo de confianza de todos los pacientes. Vamos a dibujar acá. Esta línea es la línea que separa la significancia de la no significancia. ¿De acuerdo? Vamos a bajar, 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 vamos a bajar. Y aquí está. Miren. Aún con 17,000 pacientes, el resultado, sí recuerdan, pues, ¿no? Este es el grupo que estábamos analizando. Apixaban de 2.5 y apixaban de 5, ¿no? Aún con 17,000 pacientes, la eficacia no fue tan alta en el grupo de 5 miligramos como lo fue en el total de pacientes. Aun cuando este grupo salió no significativo, cuando se fusionó con el otro, sí tuvo un impacto y sí redujo poco, pero redujo finalmente el intervalo de confianza de tal manera que se volvió más eficaz, ¿no? Así que no podría yo en este caso decir que este grupo es realmente no significativo. Sí tiene significancia y sí tiene, aun cuando estadísticamente no se vea, pero es principalmente porque está afectado debido a un tamaño de muestra reducido. ¿Ya? El estudio no fue diseñado, entiéndalo, el estudio no fue diseñado para evaluar esta dosis. Por eso es que no les salió significativo. Para evaluar esta dosis tendrían que tener un tamaño de muestra más grande. Así que, aun cuando esta imagen nos indique que hay grupos donde la significancia es clara y otros dudosa, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esos estratos. Por ejemplo, y ya para terminar, vean. Población norteamericana, ¿qué salió? Dígame. No significativo. No significativo. Población latina. No significativo. No significativo. Población europea. No significativo. No significativo.
¿Qué están queriendo decir entonces? ¿Que este estudio solamente es aplicable para asiáticos? ¿Que en todas las otras poblaciones la medicación no sirve? Reitero, hay que saber interpretar los resultados, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que hay una orientación, tendencia a que salga significativo en estos grupos, pero debido a que los tamaños de muestra, aun cuando son 4.000 en cada caso, bueno, hasta 7.000 en los europeos, no es significativo porque el estudio no fue diseñado para evaluar en ese grupo específico, sino para verlo en un todo. Lo que nos sirve de esta imagen es entender de que el valor, aun cuando no es significativo en todos los casos, tampoco oscila a lo negativo. Quizás este sí sea el único que sí está oscilando hacia negativo, ¿no? Pero en todos los demás casos se mantiene consistente y sí evalúa, o sea, sí se orienta hacia resultados positivos hacia la Apixaban. Casi todos están arrimados hacia que es positivo a la Apixaban. No salen significativos en todos los casos porque, bueno, pues las muestras son pequeñas, fraccionadas y eso, ¿ya? Pero en casi todos los escenarios, quizás solamente en este, reitero, de menores de 65, y aquí sí tendríamos que tener cierto cuidado o prudencia, en todos los demás escenarios, el resultado es significativo. ¿Ya? Así que si viene un paciente de 65 años, europeo, viene uno norteamericano, un latino, lo que sea, yo le seguiría dando el medicamento. ¿Ya? Quizá el único grupo donde tendría cierto reparo sería este de menores de 65, pero en todos los demás seguiría dándoles el medicamento. Y miran, pero era no significativo, no me importa. El estudio tuvo estos problemas porque el tamaño de muestra ya pues era demasiado lo que te exigía, ¿ya? Pero la orientación era que sí se mantenía significativo, ¿no? Entonces, la interpretación global al menos es que sí favorecía a dar el medicamento, ¿ok? Y por acá tenemos otro que es lo mismo, pero para sangrado mayor. Y aquí sí, en sangrado mayor no tenemos casi nada donde, nuevamente, ¿no? Mejor Apixaban que mejor que warfarina. ¿No? O sea, no tenemos casi ningún escenario donde el Apixaban se muestre malo, ¿no? O sea, por ahí hay algunos donde es similar. Nuevamente, el grupo de 65 de 65 años tiene un comportamiento medio raro. De acá, sinceramente, me hace dudar de que la estadística acá haya sido buena o que sean un grupo muy particular de pacientes, ¿no? De repente eran pacientes tan jóvenes que fumaban o tenían otro tipo de factores de riesgo u otro tipo de condición, así que el comportamiento de la Apixaban en ellos fue distinto que en el otro grupo de edad, quizás, ¿no? Pero fuera de eso, en todas las demás condiciones, el Apixaban se muestra más seguro que la warfarina, ¿ya? Sí, por ahí algunos tocan la unidad, pero mira, pues toca la unidad en el grupo donde comparamos 4.000 versus 13.000, pues tampoco hay que ser abusivos, ¿no? O sea, hay que entender las limitaciones de la estadística, ¿ya? Entonces, nada, chicos, esto es parte del proceso de interpretación. O sea, no solamente es ver un número y sacar una resta y hacer una simple división a veces, ¿no? O sea, también es entender el por qué se produjo ese resultado, cómo es que afectaría ese resultado de interpretación global, cómo es que afectaría ese resultado a mi decisión o toma de decisiones en un contexto clínico. ¿Administro este medicamento? Bueno, si es que tengo los recursos, la disponibilidad y el acceso, entonces sí, lo más aconsejable es administrarlo. Hay algunos grupos o subgrupos donde el medicamento sea menos eficaz. Es probable que en algunos grupos, principalmente en el grupo de menos de 65 años, el perfil sea muy parecido a la warfarina. En casi todos los demás escenarios, el perfil es superior a la warfarina. ¿Individualizaré mi tratamiento? Bueno, quizás en los menores de 65 años, justamente entendiendo esto,
buscaré si es que no tienen otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Además de fibrilación auricular y de los factores o los criterios de exclusión que ya han sido presentados, si presentan otro tipo de factores de riesgo por los cuales yo debería tener alguna consideración, ¿no? Es común, la verdad, vienen pacientes de 65 años, 60 años, 50 años, ¿no? Tienen fibrilación auricular, le damos tratamientos para su fibrilación auricular, pero siguen fumando, ¿no? Y quitarle el servicio a ellos es muy difícil, ¿no? Porque todavía son jóvenes, manejan su dinero y esto. Así que el control de otros factores de riesgo quizás sea la razón por la cual en ellos la eficacia no se evidencia tan fácil como en este grupo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nadie? Listo. Le mandé a la delegada un mensaje. Tienen que enviarme un ensayo de 200 palabras, no más porque no la voy a leer si es que me mandan más de cada uno de los artículos que les envié para el día viernes, ¿de acuerdo? El día sábado nos pondremos a revisar algunos de estos. Tiene que ser un ensayo, o sea, dirigido a la identificación de sesgos, limitaciones o problemas en los artículos. Si ustedes van a copiar y pegar el resumen, simplemente desaprueban en esa parte, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Doctor, ¿no podría ser para el día miércoles, por favor? También podría ser para el día miércoles, pero la verdad es que ya desearía yo desaprobar a muchos de ustedes porque me están pidiendo tantos cambios y ya se me hace que están tratando este curso como un curso de segunda, ¿no? O sea, la verdad es que les llamo y no contestan, me piden 2 cambios y a pesar de los cambios no hay una mejoría o participación de ustedes. No es agradable trabajar con un grupo que te pide cosas y no se traduce en algún tipo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo a uno de sus compañeros que le he llamado 2 veces hoy y en las 2 veces estuvo prácticamente ignorando mi llamado, ¿no? Y ahí tengo acá marcado a muchos otros que están ausentes, a pesar que sí marcaron asistencia al comienzo. Entonces, esto tampoco es unilateral, ¿no? O sea, tiene que ser recíproco, ¿ya? Si ustedes no quieren llevar el curso, por favor, déjenlo para que yo pueda concentrarme en los que sí, ¿ya? Esa excusa del examen y todo eso, la verdad es que poco creíble, ¿ya? Pero si ustedes lo solicitan, yo voy a acceder. ¿Realmente quieren exponerse a desaprobar el curso? No sé por qué motivo, solamente porque quieren tener más tiempo libre. Háganlo, ¿ya? Háganlo y háganlo bien, ¿ya? Y si les llamo, participen. Si no saben, es porque no están estudiando, no están poniendo en práctica. Y ya estamos cancelando 2 sesiones porque están pidiéndomelo para sus exámenes, ¿ya? Así que lo hacen para el viernes o ya no lo hagan, ¿de acuerdo? Mándenmelo a mi correo y lo revisamos el día sábado, ¿ok? Ya, doctor, entonces, hasta el miércoles me podría dar el plazo, por favor. Hasta el viernes, dije. No puede ser el miércoles, por favor. Listo, no me manden nada. Nos vemos el día sábado. No hagan ninguna tarea. Cuídense, nos vemos. Ya.